En realidad yo era la verdadera. Historias extras. En la prestigiosa escuela de Parvis, Keira era una figura legendaria, no solo por ser la presidenta del consejo estudiantil, sino que resaltaba por su inteligencia. Pero tenía un problema. No tenía amigos y al parecer ellos le tenían miedo y por eso no se le acercaban. Debido a esto, Keira pasaba todo el día metida entre libros y notas. Keira, por más que trataba de hacer amigos, le era imposible. O bueno, al menos eso es lo que ella pensaba. Porque en realidad Joseph y sus compañeros de esgrima siempre estaban tras ella. Pero Keira ni cuenta se daba. Incluso los fines de semana se la pasaba sola en su cuarto jugando sola. Hasta que un día apareció Eris, un estudiante de intercambio, quien se acercó a ella de manera romántica. Pero Keira no tenía interés en él, hasta que Joseph le dijo que ella no busca novio, sino una verdadera amiga. Pero Eris se daba cuenta que el problema de Keira es que alejaba a todas sus compañeras cuando se le acercaban. Así que decidió hacer algo para que ella vea que sí tiene amigos. En eso le dio un pequeño golpe en la frente que la hizo quejarse, y de pronto todos saltaron sobre Eris para darle una paliza por meterse con su presidenta. Y recién ahí Keira vio que sí tenía amigos. Por otra parte, en el mundo demoníaco, Ragivash estaba pagando su condena por haber hecho mucho daño a la humanidad, pero uno de los 13 demonios se acercaba todos los días a ella para recordarle el pago de sus pecados y burlarse de Ragivash por lo patética que se veía ahora. Pero ahora sí, pasando a lo importante. En el mundo de los humanos, Keira se había arreglado muy hermosa para Eris, porque habían quedado en dar un pequeño paseo por el jardín. Así que decidió ir a buscarlo a su habitación, pero se llevó tremenda sorpresa, porque lo encontraba medio encuerado. Keira, avergonzada, quería marcharse, pero él le pidió que entrara para que lo ayude, ya que su cuarto estaba un verdadero desastre. Y era porque no sabía qué traje elegir para verse bien para ella. Así le pidió a Keira que lo ayude. Ambos escogieron un tono que vaya acorde al color de ojos de Eris y con el vestuario de Keira. Y así este par de tortolitos expresaban su amor mediante un besito. Minutos después, en el jardín, Keira le expresaba lo hermosas que estaban las nuevas flores que plantaron, pero según él, solo tenía ojos para ella. Keira no podía creer lo astuto que era, como un zorro, pero igual así lo amaba. De pronto le preguntaba que si él estaba cómodo y no extrañaba vivir en la torre mágica como un mago. Eris sí extrañaba descubrir nuevos objetos que solo en la torre se pueden ver, pero como estaba muy lejos, no quería ir, porque eso significa estar lejos de ella. Y para él, eso es fatal. Prefería estar cerca de Keira por muchísimo tiempo. Obviamente, si es que el duque no lo saca de una patada antes. Keira no entendía por qué su padre lo echaría. Pero Eris conocía perfectamente el carácter del duque y le tenía más miedo que a Ragivash. De pronto vio al duque y Sitch junto a la ventana, con cara de pocos amigos, y decidió marcharse corriendo antes de que el duque lo fulmine. Así que se llevó a Keira a rastras. Tras llegar a un lugar más tranquilo, Eris se alejó, pero de pronto al escuchar un ruido entre los arbustos se espantó muchísimo y pidió ayuda, porque pensó que era el duque, pero solo era Arthur, quien era perseguido por Joseph para obligarlo a entrenar. En eso Joseph, al ver a Keira, le decía que ella también debería pasar un rato a entrenar, e incluso Arthur le decía que todos estaban esperando con ilusión el duelo de ella con el capitán. Pero Keira no podía, porque ya le había prometido a su amado pasar el día con él, y aparte, el fin de semana tampoco iba a ser posible, porque tenía que asistir a la fiesta de té de la princesa. Llegó el fin de semana. Keira asistió a la fiesta de té. Todas estaban felices de verla y querían que les cuente nuevamente la historia de amor predestinado que ella tenía con el mago. Y querían saber cómo fue su aventura en el mundo demoníaco. Y lo más importante, cómo habían derrotado a Ragivash. Keira ya había contado varias veces esta historia. Pensaba que les aburría, pero en realidad ellos estaban entusiasmados por escucharla nuevamente, aunque la princesa tenía curiosidad por otra cosa, y era saber cómo les ha estado yendo a los tortolitos viviendo en el ducado. Keira ante esto se sonrojó muchísimo, pero después se sorprendieron al ver a Clairette llegar con muy mal aspecto. Le preguntaban qué había ocurrido, y ella, soltando en llanto, les dijo que su prometido hace unos días había ido a un baile con otra mujer.
Todas se quedaron boquiabiertas porque obviamente esto es una infidelidad. Claire estaba devastada porque ya le había entregado todo su amor a ese hombre y él como si nada estaba con otra. Las amigas le decían que no tiene por qué sentirse así, que todos los hombres son iguales y que muchas mujeres ya habían pasado por eso, que siempre les endulzan el oído y luego sin más ni más se van con otra. Incluso la princesa estaba de acuerdo con esa descripción de los hombres, mientras que Keira se puso a recordar algunas cosas y se dio cuenta que a ella también le había pasado algo parecido. Con esto ya dieron por sentado que todos los hombres son infieles. Unos lobos en busca de nuevas presas. Por otro lado, Aerys estaba reunido con sus suegros. Él quería saber si ya habían fijado la fecha para la ceremonia, dejando a Aerys muy confundido, porque en su mundo no se celebra lo que ellos llaman matrimonio. El duque, al escuchar esto, le explicaba cómo son las costumbres en el mundo de los humanos acerca del matrimonio, y como ya está con él, pues deben fijar la fecha de su casamiento. Aerys le tenía miedo a su suegro y simplemente aceptaba lo que él quiera. Y ahora sí, él tenía que empezar a hacer los preparativos para su boda. El duque, con su mirada de pocos amigos, le decía que empiece de inmediato, ya que él debe saber perfectamente lo que debe hacer en estos casos. Aerys le dijo sí y que se va a esforzar mucho, pero en el fondo no sabía ni por dónde comenzar. Mientras tanto, esta conversación estaba siendo escuchada por Seth, quien se quedó impactado ante lo que escuchó. A la mañana siguiente, Keira se dirigió al comedor en donde estaba su padre, su hermano y su amado prometido, pero se sorprendió mucho al verlos a todos decaídos. No entendía qué es lo que pasaba y Keira les hablaba sobre las piedras mágicas de curación y que necesitaba la aprobación del imperio porque habían descubierto una forma fácil de obtenerlas. Querían que su padre la ayude con eso y su padre, desanimado, le decía que enviara una carta al imperio. Keira también le pedía a Aerys que le informe a Sae y a su hermano le pidió posponer su cita de picnic y todos aceptaban de una manera tan cabizbaja. Keira seguía sin comprender qué rayos les pasa y de pronto Sitch, levantándose de la mesa, se retiró y al salir se encontraba con Rose, a quien le contó lo ocurrido. Horas más tarde, Aerys estaba en la fuente, frustrado porque no sabía que el matrimonio era así de complicado en el mundo de los humanos. Ahora se sentía perdido porque no sabía por dónde empezar. Sabía que lo primordial es la propuesta, pero no tenía ni idea de cómo hacerla. Tenía miedo de hacer algo mal y que el duque lo despelleje vivo. Hasta que de pronto aparecieron sus ángeles de la guarda y le entregaban un libro titulado La dulcísima propuesta de ese hombre. En ese libro había todo tipo de información para una propuesta perfecta. Con esto su problema estaba solucionado. Y mientras le echaba una miradita, Keira aparecía a sus espaldas, dándole tremendo susto. Keira quería saber qué había pasado hace rato, pero Aerys no se lo dijo. Más bien se le ocurrió la idea de utilizar la excusa de las piedras mágicas para poder ir al mundo de los demonios y ahí poder preparar la propuesta sin que Keira se entere. Así que le comunicó que partirá de inmediato al reino de los demonios para hablar con Asahi. Keira, como veía que él ya no tenía más planes, le propuso ir a la tienda de postres que tanto le gustaba. Pero Aerys, en vez de aceptar, salió corriendo de miedo, dejando a la pobre Keira vestida y alborotada. A la mañana siguiente, muy temprano, Keira fue a ver a Aerys, pero se llevó la gran sorpresa de que él ya se había marchado. Keira, aunque apenas ayer había estado con él, ya lo empezaba a extrañar, y eso la puso triste. De pronto aparecía el pequeño Eri, la mascota mágica de Sitch. Keira, al verlo, se sintió un poco feliz, aunque su corazón seguía triste por la partida de Aerys, y quería que regrese lo más pronto junto a ella. Mientras tanto, en el mundo de los demonios, Aerys estaba siendo víctima de bullying, porque los otros demonios se burlaban de él por haber huido del mundo de los humanos solo porque no es capaz de hacer una propuesta matrimonial. Pero Aerys les confesaba que le tenía más miedo al duque que a ellos, y que por eso estaba ahí, para aprender todo lo que se necesita para que su propuesta sea única y magnífica. Pero en ese mundo, los demonios no pueden ayudarlo, porque ahí no existe esa costumbre. Pero Aerys tenía todo lo necesario, su libro mágico según él. Solo necesitaba tiempo a solas para prepararlo todo. Una de las demonias, tras leer el libro, vio que parte de la propuesta era un ramo de flores y un anillo. Le preguntaba a Aerys si ya tenía uno.
porque no es uno cualquiera, tiene que ser único, especial y lleno de significado, para que la otra persona no se decepcione. Eres creía que podría ser cualquier anillo, pero la demonia le explicó que en ese anillo debe ir incrustada una gema rara. Pero Eres ni siquiera tenía idea de dónde conseguir algo así, y más cuando Keira ya lo tiene todo. De pronto, al otro demonio se le ocurrió que la gema debe ser del mundo demoníaco, así será más especial y única. Pero el problema estaba en dónde van a encontrar algo así. De pronto aparecía Sai y le decía que él conocía un cristal muy raro. Tomando unos documentos en su mano, se lo entregó a Eres para que se los dé a Keira, y le procedió a contar que ese objeto está bajo el lago, donde estaban los fragmentos de la diosa, los cuales se habían convertido en pequeños cristales, que según la leyenda bajo la temible piedra espiritual hay un mineral deslumbrante. Y antes que Asahi pueda terminar de contarle, Eres ya desapareció sin dejar rastro. La demonia no podía creer que Eres en verdad se haya vuelto loco por esa mujer, pero Asahi estaba feliz, porque prefería ver a su hermano feliz. ¿Era su hermano? Ya habían pasado 4 días y Keira extrañaba mucho a su Eres, el cual ya debió regresar. Estaba un poco preocupada porque ni siquiera se había podido comunicar con él, porque no se llevó la piedra de comunicación. Y como hace días lo notó extraño, empezó a recordar la conversación sobre los hombres infieles y pensó que Eres no sería capaz de hacerle algo así. ¿O sí? Pero no, quizás solo estaba imaginando cosas. Mientras tanto, en el mundo de los demonios, Eres llevaba ya 4 días en el agua como pez buscando ese cristal hermoso para Keira, y aunque no lo encontraba, no se daba por vencido. Quería usar su magia para drenar el lago, pero sabía que eso sería un sacrilegio. De pronto, entre un montón de rocas marinas algo brillaba con resplandor, pero al acercarse, vio que solo era una simple roca común. Quiso seguir buscando hasta que de pronto, un montón de rocas estaban cayendo en dirección a él, y obviamente se asustó mucho. Mientras tanto, su hermano demonio, que lo esperaba afuera, se sorprendió ante el estruendo que hizo. Gritaba a ver si Eres estaba bien, mientras que Eres debajo del mar se salvó por un pelito de gallo calvo. Por poco y terminé hecho puré por las rocas. El demonio que lo esperaba afuera seguía gritando a ver si aún estaba vivo, y de pronto Eres aparecía feliz, porque había encontrado la gema preciosa para su adorada princesa. Pero se sorprendió de que le haya tomado 4 días en encontrarlo, y ahora tenía que volver al ducado para continuar con los demás preparativos, y estaba dispuesto a esforzarse mucho para que su hermosa señorita Keira sea la más feliz. Por otro lado, Keira regresaba a sus reuniones como maestra espiritual y veía la habitación de Eres con las luces encendidas. Rose le comunicaba que Eres ya había regresado mientras ella no estaba. Keira se sentía un poco triste porque él siempre corría a saludarla, pero esta vez decidió entenderlo. Debe estar muy cansado, así que decidió ser ella quien lo visite. Pero Eres no quería que Keira viera lo que él está preparando. Incluso había llamado al joyero, al gerente de restaurantes, todo para preparar su momento especial con su princesa, y no quería que ella vea la sorpresa, así que cada vez inventaba cualquier excusa para no reunirse con ella, hasta tal punto que Keira, aunque no quería creer que su mago hermoso le es infiel, pues su actitud la hacía pensar que en realidad él la está engañando. Pero así finalmente él llegó a su habitación para poder al fin tener una verdadera cita con ella. Horas después por fin llegaban al lugar tan esperado. Al entrar, Keira se daba cuenta que el lugar no se parecía en nada a un restaurante, pero el ambiente era familiar, aunque no era el estilo que le gustaba a Eres. Este mago romántico la ayudaba a sentarse llamándola señorita, algo que a Keira la sacó de onda, y conforme continuaba con los halagos, le hacía recordar a un insoportable de su pasado. El chico con cara de gigoló que la engañó. Keira quería saber por qué Eres había elegido ese lugar, y él simplemente le dijo que fue porque era el lugar más famoso entre los nobles. Keira estaba frustrada, mientras que Eres no sabía la hora de entregarle ya el anillo, mientras que Keira simplemente quiso estar en un lugar más tranquilo. Le preguntaba por qué la había evitado todo este tiempo. Eres, como leyó en el libro que los trucos de magia cambian el ambiente tenso a romántico, quiso mostrarle un truco de magia y luego entregarle el anillo, pero no estaba dando
dando resultado, así que le tocó utilizar el plan B. Este loquito había contratado al empleado del lugar para que se haga pasar por un conquistador y coquetee con Keira, y que luego él aparece como un héroe que salva a su princesa del dragón. El pobre hombre, que se había prestado para esta locura, solo esperaba no salir despellejado. Keira, al escuchar todas estas líneas, se le vino a la mente que son similares al libro que leyó sobre el conde Graham y sus vacaciones de verano con Lady Estella. Keira no entendía por qué Eres estaba imitando a ese personaje. De pronto, tras atar todos los cabos sueltos, se daba cuenta que era justo la escena romántica donde el héroe se le declara a la heroína. Keira por fin aclaró sus dudas del por qué él la había estado evitando. Eres se acercó a ella, pero Keira, esta vez levantándose de la mesa, se disponía a marcharse. Eres se arrepentía de haber contratado a ese hombre porque pensaba que Keira estaba molesta, aunque en realidad ella lo que intentaba es no morirse de risa frente a él. Este par de tortolitos esa noche recorrieron juntos casi toda la capital. Keira estaba feliz por todo lo que había hecho este hombrecito por ella, hasta que llegaron a un lugar donde se podían observar los fuegos artificiales. El panorama era hermoso y propicio para una propuesta, pero Eres no se atrevía a hacerla. Hasta que Keira tomó la iniciativa. Le dio un beso en la mejilla, dejándolo como Don Ramón cuando lo besa a la nueva vecina. Eres se quedó frío porque ya Keira sabía todo, y ahora ella era quien le pedía dar un paseo por el lago. Mientras se dirigían al lago había mucha tranquilidad. Eres pensó que era el momento adecuado para la propuesta, así que arrodillándose ante Keira, estaba por proponerle matrimonio, pero ella acercándose a él le confesaba que ya sabía que él había estado imitando todo lo que había leído en ese dichoso libro. Eres no sabía qué decirle, y Keira simplemente lo tomó de la mano y lo guió hasta el lago. Ya una vez ahí ella le preguntaba, ¿por qué de repente quiere casarse? Eres simplemente le dijo que, como es una costumbre en el mundo de los humanos, quería hacerlo para que ella no se avergüence de él. Pero Keira al parecer no quería ser presionada a casarse, sino que ella sabía que aún no están listos, porque tanto ella como él aún tienen cosas pendientes por hacer, pues necesita que los dos reinos estén en paz. Eres tampoco quería casarse apresuradamente, porque él ni siquiera entendía la importancia del matrimonio. Keira tampoco quería obligarlo a casarse, sino que se dé cuando ellos dos lo deseen. Eres también se sentía identificado con Keira, y a ella lo único que le importaba es que mientras estén juntos y sean felices, lo demás es irrelevante. Pero Eres no se sentía digno de ella, porque a pesar de todo no había logrado cumplir con los estándares que esperaba el duque, y Keira, tomándolo con sus manos, le expresaba lo importante que es él para ella, y como gracias a él, ella supo lo que era la verdadera felicidad. Y aunque él no veía su propia luz, ella lo veía claramente. Ante estas palabras, ambos tortolitos se daban cuenta que lo único importante era el amor que sentían el uno por el otro, y que siempre esperaban brillar juntos, incluso así tengan que atravesar obstáculos que se les presenten en la vida. La unión los mantendrá fuertes. Tras eso, ambos hablaron con el duque, trabajaron juntos por mucho tiempo, obtuvieron experiencias maravillosas. Incluso Sitch se convirtió en abuelo de esas lindas criaturitas, los hijitos de su mascota. Y así, con el tiempo, llegó el día tan esperado, el matrimonio entre Keira y Eres. Se llevó a cabo sellando así su promesa de amor eterno, con un beso de unión en el altar, para vivir felices para siempre. Y después de un tiempo, finalmente Keira y Eres se convirtieron en padres de unos preciosos mini demoniositos que llegaron a reforzar su amor hasta el final de los días. ¡Ay, qué bonito! Nos vemos en una siguiente historia. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!